dónde. Cualquier parte de Colombia, con su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. California está aquí, es para ti, y está para mí, sí. Acércate a la universidad, para que vayas más allá. California está aquí, es para ti, y está para mí, sí. Para que puedas progresar. Cordial saludo, estudiantes. Bienvenidos a esta su teleclase de la sesión número 10 de práctica 1. El día de hoy el tema que vamos a tratar es el desarrollo de un día cotidiano dentro de un CDI. Pues ustedes saben que estamos hablando últimamente de los centros de desarrollo infantil, pero yo sé que algunos de ustedes están haciendo sus prácticas en jardines infantiles privados, que de pronto no se direccionan totalmente por la normativa del ICBF o por esas instituciones como de los centros de desarrollo infantil. Pero esto es para darles a ustedes como una noción general del transcurrir de un día cotidiano, de la implementación de las actividades que se desarrollan dentro de la jornada de mañana y tarde en los centros de desarrollo infantil. También pues obviamente en los jardines privados donde algunos de ustedes están realizando sus prácticas, estas mismas actividades se desarrollan, pero de pronto de otra manera, con otros nombres, con otros momentos, con otros horarios. Pero esta es una idea general que todos nos podemos hacer en relación a los CDIs. Entonces, este es nuestro propósito de la sesión del día de hoy, orientarlos a ustedes, estudiantes, en relación a esto, al desarrollo de un día en un centro de desarrollo infantil. Nuestra pregunta foro, que es la que tenemos para nuestra sesión número 10, es esta que dice: ¿qué actividades organizadas puedo enumerar que se desarrollan dentro de un CDI o un jardín infantil? Entonces ustedes se van a sentar un momento a pensar en sus lugares de práctica, a donde ustedes han ido, a donde están yendo a hacer su observación. ¿Cuáles son esos momentos que ustedes pueden evidenciar durante el día? En ese foro vamos a participar no con la descripción detallada de todas las actividades, sino un listín. Ustedes pueden hacer una lista enumerada. Como lo van a ver a continuación, pues esa es, digamos que una lista de lo que se hace en un CDI. Ustedes lo pueden hacer de otra manera, contando como qué momentos se van desarrollando dentro de su CDI, dentro de su jardín infantil, dentro del sitio donde ustedes están haciendo sus prácticas, desde por la mañana hasta por la tarde o el mediodía, mejor dicho, a la hora que los niños se retiran ya para sus casas. Entonces les voy a dar 5 minuticos para que ustedes puedan desarrollar este foro, participar en nuestro foro del día de hoy. Entonces a partir de ahorita, 5 minutos.
Bueno, muchas gracias por sus participaciones dentro del foro. Espero sean productivas, provechosas y pues podamos aprovechar ese foro para conocer las experiencias y el cotidiano de los centros de desarrollo infantil o los jardines de cada uno de ustedes, entre ustedes compañeros, no solamente que los conozca yo, sino que ustedes los conozcan a través del foro, los sitios de trabajo, de práctica de sus demás compañeros. Bueno, entonces el desarrollo dentro de un CDI, de sus actividades, de su planeación, ya de la puesta en marcha como tal del equipo de trabajo que mencionábamos la sesión pasada, de la docente, de la auxiliar pedagógica, de la ecónoma, de los coordinadores, se resume y ya se pone en marcha en un día, de lunes a viernes. Habíamos dicho que el horario era de 7 a 3 de la tarde para los niños, las docentes a veces salen a las 4 de la tarde. Entonces, todas esas actividades, toda esa normatividad, toda una planeación que hace con antelación una docente y su auxiliar para prestarle ese servicio a los niños y a los padres de familia, queda puesto y queda en evidencia aquí, en un cotidiano, en el día a día del quehacer pedagógico, de esa práctica que ustedes están observando en los CDIs, de ese trabajo que ustedes a futuro van a ir a desarrollar, que algunas ya están desarrollando, ya algunas están ejerciendo dentro de los jardines, dentro de los CDIs, otras que están también con su proceso de formación y pues que más adelante van a ir a prestar sus servicios profesionales a un jardín. Entonces es ese proceso de observación que ustedes están haciendo ahorita, es empezar a relacionarse, empezar a mirar cómo funcionan las actividades, los diferentes desarrollos, procesos que se dan dentro de un CDI. Entonces es importante que ustedes tengan, en este caso, digamos que un esbozo de lo que es a diario un día cotidiano dentro de un CDI. Esta normatividad o estos lineamientos pueden variar de un CDI al otro. Es decir, no todos los CDIs van a estar haciendo lo mismo a determinadas horas. Varía la docente, varía la cantidad de niños, varía el contexto, varía las actividades que esa docente ha planeado para esos niños. Entonces, este es como grosso modo un ejemplo, podríamos llamarlo así, de lo que es un cotidiano, de lo que ustedes encuentran en sus prácticas y de lo que van a encontrar a futuro cuando estén laborando. Entonces, lo primero con lo que ustedes se van a encontrar dentro de un CDI es el ingreso de los niños, ¿sí? Ellos llegan de su casita a la institución, al colegio, al jardín, a las 7 de la mañana. Tienen digamos que un lapso de tiempo de 7 de la mañana a 7:30, que es cuando los lleva el cuidador responsable o sus padres de familia al colegio, al jardín, al CDI o a la institución. Entonces los niños ingresan de 7 a 7:30, son recibidos por sus docentes o por la auxiliar docente, por el equipo de trabajo que esté allí. Ellos están ingresando a esa hora. Hay jardines que entran a las 8, a las 8:30, pero digamos que un promedio es de 7:30 a 8:30. En este caso del CDI es de 7 a 7:30. Luego de que los niños ya han ingresado, digamos que en esa media hora, pues ya la totalidad de los niños debe estar dentro del CDI a las 7:30 de la mañana para poder iniciar actividades con todos los niños y con el grupo de docentes o con la docente y su auxiliar o la persona que esté a cargo de los niños. Entonces, en el momento de 7:30 a 8 de la mañana, ellos tienen una bienvenida. Todo esto es planeado con antelación por la docente y la auxiliar docente. Entonces, en el momento de la bienvenida, ¿qué se hace? Se hace de pronto una ronda, una canción, se organiza a los niños en círculo para dialogar con ellos, o de pronto si tienen una sala de cojines, o en el comedor, o en el espacio que les favorezca mejor para darle la bienvenida a los niños, pues todos se ubican allí. Se ubican en este espacio y la docente empieza a indagar por las actividades que, de pronto si el lunes, las actividades que el niño hizo el fin de semana, o si es un día entre semana, entonces se indaga por la actividad que se hizo el día anterior. Entonces, ¿cómo llegaste a tu casa ayer? ¿Qué hiciste en las horas de la tarde y por la noche? Si dormiste bien, si desayunaron esta mañana,
con quién compartieron el día anterior en la noche, cómo se sintieron, si recuerdan algún aprendizaje del día anterior que tuvieron en las actividades del jardín, etcétera, etcétera. Eso se va fomentando un diálogo y los mismos niños empiezan, ustedes saben que ellos son muy exploradores y ellos van cuestionando o van haciendo sus propias conversaciones, ellos mismos van socializando qué hicieron, van contando sus experiencias, unos digamos más tímidos, otros más espontáneos, pero ese es como el quick del asunto, que ellos vayan hablando y dialogando y contando sus experiencias. Asimismo se hace una reflexión. Antiguamente en los jardines infantiles, en los hogares comunitarios, lo que se hacía era una oración, pero pues ustedes saben que estamos en un país diverso, de diversas religiones, de diversas creencias, entonces lo que se hace en este momento, porque ya que en estos jardines hay diversidades de creencias religiosas, de sus padres y demás, entonces lo que se hace es una reflexión. En cuanto, de pronto puede ser una reflexión en cuanto a la convivencia, en cuanto a cómo nos debemos comportar con los demás, con los compañeros, si algún compañero presenta alguna dificultad, o si el día de hoy vamos a realizar una actividad fuera de la institución, cómo nos debemos comportar, que debemos ayudar al otro. Digamos que es una reflexión orientada hacia los valores de los niños y a la convivencia con los demás, tanto con sus pares como con las docentes en el CDI, o una reflexión de tipo general con la familia, con los papitos, con la sociedad misma, porque ustedes saben pues que ellos están explorando muchos entornos, entonces no solamente es el entorno en ese momento del jardín, del CDI, cómo nos debemos comportar acá, sino enseñarles también a ellos cómo se deben comportar en otros contextos. Y en ese momento de la reflexión, pues ellos pueden vislumbrar algunos detalles o actividades que pueden llevar también a su vida cotidiana. Luego de la bienvenida, luego de la reflexión, tenemos un protocolo de aseo. Este protocolo de aseo se implementa en los CDIs. Estas directrices que yo les estoy dando vienen precisamente de los lineamientos del ICBF, y la fundación, la asociación o el operador, lo que llamábamos en la sesión pasada las entidades administrativas del servicio, ellos son quienes se encargan de dar los lineamientos para los momentos, pero la planeación y la puesta en marcha, el proyecto como tal, lo realiza la docente y su auxiliar docente. Entonces, dentro de esos lineamientos que nos da ICBF y una fundación en específico, o una organización que es el que hace las veces de operador, nos tiene el protocolo de higiene, que es en este momento de la mañana es el lavado de manos. Entonces ustedes saben que se dirigen a los baños, que tienen que estar, digamos que ubicados perfectamente para que los niños alcancen a ellos, que no haya un tipo de riesgo. Y los niños hacen su higiene personal, que es en ese momento el lavado de las manos para poder pasar al comedor. Entonces ustedes saben que hay un protocolo también para el lavado de las manos, que tanto nosotros como adultos, como docentes, así como los niños, pues deben utilizarlo para prevenir las bacterias, eliminar las bacterias que tengamos pues de las actividades que hayamos desarrollado. Bueno, entonces de 8 a 8 y media de la mañana ya los niños pasan al comedor y tienen su media hora de desayuno. Entonces ustedes saben que en los CDIs hay una ecónoma, que es la persona encargada de realizar los alimentos para los niños, de cocinarlos y de pasarlos a la mesa. Eso también tiene unos protocolos específicos también de salud para llevar los alimentos para los niños. De 8 y media, ya una vez pasado el desayuno de ellos, de 8 y media a 9, ellos tienen actividad pedagógica. Esa actividad pedagógica es dependiendo de lo que la docente haya planeado, haya proyectado para ese día. Ellas tienen un planeador de actividades, algunos centros lo manejan semanalmente, otros mensualmente, pero entonces, dependiendo de las actividades que la docente haya planeado para ese día, así mismo se va a desarrollar ese momento de la actividad pedagógica, porque recuerden que a los CDIs los niños siempre van a hacer actividad pedagógica. Entonces tenemos acá que los niños después de ese desayuno se desplazan a unos talleres. Cada jardín, cada CDI tiene lo que antes llamaban rincones de aprendizaje.
yo sé que algunas de ustedes están relacionadas con ese término, ahora se les llama talleres pedagógicos. Y bien, tienen los mismos componentes que tenían los rincones de aprendizaje. Entonces tenemos el taller del juego, el taller del arte, el taller de la literatura y el taller de la exploración del medio ambiente. Entonces, dependiendo de la actividad que la docente haya planeado para ese día, puede ir a estos 4 talleres en los niños, desplazarse a los 4 talleres, o a 2 o a 3 o solamente a 1, depende de la actividad que la docente haya planeado. Por ejemplo, esta semana la docente planeó una actividad en relación a la higiene oral, a la salud de los dientes. Entonces, la docente se va a orientar hacia el taller del arte, porque la docente decidió enseñarle a los niños a expresar o enseñarles más bien a los niños cómo debe ser el lavado de los dientes a través de una dramatización. Entonces hay un niño que está disfrazado de dientecito y los otros niños pues van a tener un cepillo gigante que han construido previamente ellos de pronto en otro momento pedagógico, en otra actividad pedagógica, lo pueden haber construido y lo van a poner en escena en este momento. Entonces, también aquí está el taller del juego, porque hay un juego de roles, ¿cierto? Entonces, todos los niños o algunos niños van a pasar a hacerle con el cepillo gigante aseo a ese niño que está disfrazado de dientecito, mientras que la docente va explicando por qué es necesario el lavado de los dientes, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene si no cuidamos nuestros dientes. Este que les estoy dando es un ejemplo. Entonces, aquí en esta actividad que la docente acabó de hacer, está en el taller pedagógico del juego y del arte, porque escogió el arte para transmitir esa información, ese protocolo de aseo de lavado de dientes, y el juego porque utilizó un juego de roles donde los niños asumen otro personaje que el de ser niños para dar a conocer y para ellos mismos entender una actividad. Ese es un ejemplo. Entonces, esa es nuestra actividad pedagógica, puede ser esa que duró 1 horita, de 8:30 a 9:30 de la mañana. Después de esto, otra vez viene el protocolo de aseo, que es nuevamente el lavado de manos, porque pues los niños estuvieron en actividad, de pronto estuvieron sentados en el piso, de pronto la actividad se hizo a campo abierto, las mesas tuvieron contacto, entonces otra vez los niños tienen las manitos sucias, entonces otra vez vamos al protocolo de lavado de manos. Nuevamente ahí son 15 minutos, dependiendo de la cantidad de niños, obviamente va a ser más tiempo, va a ser menos tiempo. De 9:45, ya una vez con sus manitos lavadas, a 10:30 de la mañana pasan nuevamente al comedor a tomar su refrigerio. Acuérdense que la sesión pasada hablamos que los niños tienen unos momentos de alimentación. En los CDI se les está garantizando un desayuno, un refrigerio, un almuerzo y un refrigerio en la tarde, que son 4 comiditas para ellos en el día, porque los CDIs propenden también por esa alimentación sana, balanceada y que les ayuda a llevar una buena talla y peso a los niños. Entonces, este es momento, protocolo de aseo, pasamos a refrigerio nuevamente. Después de ese rico refrigerio que los niños han tomado, entonces continúa la actividad pedagógica. La docente puede continuar con una segunda parte de la primera actividad, en este caso que fue el lavado de los dientes, puede continuar con la visita al odontólogo, explicarles a los niños cómo es una visita al odontólogo, qué pasa allí, que no hay que tener miedo, que es por nuestra salud, o puede simplemente cambiar de actividad. Esta semana en el país tuvimos unas actividades de prevención y de riesgos que se hicieron a nivel nacional, se hicieron muchos simulacros de evacuación. Entonces, supongamos, esta semana la docente hizo esa actividad de 11:30 de 10:30 a 11:45, se hizo un protocolo de evacuación con los niños. ¿A través de qué talleres pudo haber trabajado esa docente esta actividad? También a través del arte, porque a los niños la docente pudo haberles explicado cómo es un protocolo un protocolo de evacuación, qué riesgos hay, por qué lo hacemos, cómo lo debemos hacer. La docente quiso hacerlo a través de títeres, entonces utilizó también el arte. Hay una exploración del medio, una exploración del entorno,
porque salimos, ¿cierto? Salimos, vimos cuál es el punto de encuentro, vimos cuáles son las rutas de evacuación, por dónde debemos salir, si hay riesgos en el camino, entonces cómo los debemos sortear para que de pronto en caso de evacuación pues no vaya a ocurrir otra tragedia. Entonces también se hizo un paso por el taller de exploración del medio. Entonces ahí hay un cambio de actividad con la de después del desayuno, o se puede continuar con la misma actividad pedagógica. Bueno, seguido de ello, de 11:45 a mediodía, vuelve nuevamente el protocolo de higiene, el lavado de manos, porque los niños van a pasar a tomar su almuerzo. Entonces ya los niños pasan nuevamente al comedor, de 12 a 1 de la tarde, es una hora de almuerzo que los niños tienen. Entonces ya ellos se dirigen al comedor, tienen su hora de almuerzo, la docente siempre los está acompañando, la auxiliar pedagógica, porque ustedes saben y han podido de pronto evidenciar en sus centros de desarrollo infantil, en sus jardines, que hay niños que no comen, entonces hay otros que toca paladearlos, tenerles paciencia, los que son más bebecitos hay que estar cuchareando, paladeando, mirando que de pronto no se vayan a echar un bocado muy grande. En fin, todo el tiempo ustedes saben que los niños dentro de un jardín infantil, dentro de un CDI, deben estar bajo el cuidado y supervisión de un adulto. En este caso, pues están bajo el cuidado y la supervisión de la docente, la auxiliar docente. Y de pronto quien esté del equipo de trabajo que hablábamos en la sesión pasada, puede estar la psicosocial, puede estar la nutricionista, puede estar la coordinadora, que ellos vienen al CDI a cumplir obviamente con sus actividades, pero también apoyar las actividades de las docentes en cuanto a los niños, que los niños lo requieran atención, entonces ellos están ahí también para apoyar esas actividades. Bueno, seguimos con el día del CDI, entonces ya una vez que ellos han almorzado, hay un protocolo de higiene que ya viene con una diferenciación, que es el lavado de dientes. Entonces todos los niños tienen su cepillito de dientes, su cremita dental, pasan todos al baño, la docente lo organiza, depende si hay un lavamanos, si hay dos, si hay tres, eso es dependiendo de las instalaciones de cada CDI. Entonces pasan a su protocolo de higiene oral, entonces allí se lavan los dientes con ayuda y supervisión también de la docente y la auxiliar docente y quien esté del equipo pedagógico. Después de esto, también hace muchos años en los hogares comunitarios los niños tenían un momento de siesta, que era que después del almuerzo los niños iban a dormir. En este momento dentro de los CDIs los niños no están durmiendo, no tienen un tiempo de reposo para tener sueño, no. Entonces en este momento después del almuerzo los niños lo que van a hacer es continuar en actividad pedagógica. Ellos siempre todo el tiempo, ustedes saben, los niños son activos, son ávidos de conocimiento, ellos siempre quieren estar allí, quieren estar allá. Obviamente hay unos más tranquilos que otros, pero el niño siempre está despierto. Entonces, pues por eso ahora ya en cierta medida no se acostumbra a que los niños duerman, sino que en ese CDI ya van a tener aprendizajes, van a conocer más, van a adquirir saberes, entonces es importante que aprovechen ese espacio que los niños tienen dentro de los CDIs y esas docentes que están capacitadas y que se están capacitando para enseñarles muchas cosas a ellos. Entonces, de 1:15 a 1:45, estamos hablando de media hora, hay una lectura a viva voz. Entonces, estaríamos en el taller de literatura. Entonces, en este momento, si la docente habló en la mañana de la higiene de los dientes, entonces puede ella hacer una lectura en relación al lavado y a la higiene de los dientes, del cuentico de visitar al doctor, o a Pepito se le dañó la muelita o debo lavarme los dientes porque es bueno para un cuento a viva voz, obviamente con la docente, que ustedes también lo van a hacer y es importante como nosotros les hablemos a los niños y les demos a conocer ese cuento. No es lo mismo yo sentarme a leer un cuento así como si yo estuviera leyendo algo muy aburrido, a estarles a ellos motivando con esa lectura viva voz, que yo hago la voz del conejito y hago la voz del tigre y hago la voz del niñito. Eso a ellos les llama mucho la atención y eso les centra la atención a ellos hacia la lectura, porque ahora se hace mucho énfasis en la lectura, que los niños estén aprovechando desde que son pequeños tanta literatura, tanta lectura, tantas formas de leer, tan enriquecedor que es eso y tan nutrida que es nuestra literatura colombiana, nacional, internacional,
que hay que aprovechar todo eso para que los niños desde pequeños, y que mejor que estén en un CDI, en un jardín infantil, empiecen a abrirse ellos al mundo de la lectura, para que más adelante ellos no tengan dificultades o tantas dificultades ya cuando entren a su preescolar, a su primaria, a su bachillerato y a futuro en una universidad. Es importante entonces ellos que empiecen a tener el amor a la lectura desde ahorita, y eso depende mucho de la docente, del auxiliar docente, cómo les da a conocer ellos un cuento, una narración, que digamos que la docente se meta en ese cuento también y le lleve esa narrativa a los niños con expresiones, con gestos, con mucha corporalidad, porque eso le va a llamar la atención a los niños y se les va a quedar más de pronto en sus cabecitas, van a recordar más cómo me contó ese cuento la profesora, cómo lo leyó, cómo lo interpretó, cómo lo dramatizó, porque también una lectura no es solamente sentarnos, sino yo dramatizo o le pido a los niños que dramaticen algo que yo les estoy leyendo, ¿sí? Entonces es importante que ese acercamiento a la lectura para los niños sea bonito, sea novedoso, sea llamativo, que los niños son ustedes saben que los niños son muy visuales. Entonces en ese momento de la lectura, que es la lectura viva voz, en relación al tema que se vio durante el día, o puede ser totalmente diferente, o de pronto del tema que vayamos a ver al siguiente día, hacer como una apertura con esa lectura, o simplemente libre, porque hay 6 donde los libros que siempre tienen que estar a la mano de los niños, para que ellos, no solamente los juguetes tienen que estar a la mano de los niños, sino los libros también, que ellos puedan acercarse, tocar, oler, leer los dibujos. Ellos de pronto todavía no están relacionados con la unión de las letras y las palabras para poderlas leer, pero sí las ven, sí las van conociendo, las van reconociendo. Ellos leen también a su manera, libros muy visuales, entonces que esos libros estén a la mano de ellos. Entonces es importante que ese momento de la lectura, y muy bueno el énfasis que le está dando los CDIs a la parte de la lectura y de la literatura. Entonces en este momento, hasta la 1:45 se hace esa lectura, o se puede hacer un cierre de la actividad. Entonces, de la actividad del simulacro, supongamos, del simulacro de evacuación que tuvimos esta semana a nivel nacional. Entonces pueden los niños, qué experiencias vivieron, qué aprendieron durante el día, cómo se sintieron con su ruta de evacuación, con las actividades que desarrollaron. O se puede hacer una ronda de cierre, una canción, que los niños comenten, o los mismos niños dan la pauta muchas veces o marcan la pauta para hacer el cierre de esa actividad. Pero lo importante es que haya un cierre, y más adelante ya vamos a hablar de cómo se termina de hacer el cierre del día como tal, que ya va aquí en esta parte, de 1:45 a 2 de la tarde, ya después de ese ratico que ellos tuvieron de lectura o de cierre de actividad, se hace un protocolo de higiene nuevamente. Eso otra vez los niños pasamos a lavarnos las manitos, tanto las docentes como los niños. Pasamos otra vez a nuestro refrigerio de la tarde, que ya es el último del día, el último alimento que ellos toman dentro del CDI, porque obviamente ellos van a regresar a sus casas a la cena, la comida. En el jardín este es el último refrigerio que tienen, que es de 2 a 2:30 de la tarde. Todo el tiempo también acompañados pues de sus docentes. Y de 2:30 a 3 de la tarde, ahí es donde viene la evaluación del día. Entonces esa evaluación es preguntarle a los niños qué aprendieron de la actividad. Entonces en el ejemplo que dimos hoy, entonces preguntarles a ellos por qué deben cepillarse los dientes, o por qué le pasa a un niño que no se cepilla los dientes, qué aprendieron del protocolo de evacuación, qué riesgos pueden tener, depende de lo que la docente haya explicado durante el día, a través del taller que haya la profesora escogido para desarrollar su proyecto del día, sus actividades pedagógicas del día. Asimismo van a ir las preguntas y la socialización de ese cierre, esa evaluación del día. Asimismo los niños obviamente pueden hacer tanto una retroalimentación como una indagación. Los niños también pueden preguntar
por algún otro tema que les haya quedado o dudas que le hayan quedado del día, ellos preguntan, así mismo se va dando esa evaluación de qué tanto logró la docente desarrollar y llevarles ese conocimiento a los niños y también qué tanto los niños pues aprendieron y del contexto de la actividad pedagógica a través de ese taller del día. Y ya viene la despedida también la pueden hacer los docentes con una canción, con una ronda, con otra reflexión. Bueno, hay sin número de actividades o simplemente los niños pueden marcar la pauta de cuál es la actividad de despedida que pueden hacer. Pero es importante que los niños sepan como un resumen de las actividades que se hicieron durante el día y con qué fin, ¿cierto? Si se logró el fin de que los niños conocieran tal tema, tal otro, si se logró, entonces ya a esa parte es de la evaluación y de la despedida. Y ya después de esto, pues viene el regreso a casa, que ya es a partir de las 3 de la tarde, más o menos hacia las 3:30, los niños están terminándose de retirar del jardín. Ya vienen sus cuidadores o sus padres a recogerlos. Y las docentes, ustedes saben que ellas pues salen a las 4 de la tarde. A veces un poquito más, hay profes que se quedan, les toca quedarse otro tiempo dentro del jardín planeando las actividades para el otro día, o bueno, cosas que quedan pendientes durante el día, es ya después de que se van los niños, porque mientras que estén los niños dentro del jardín, pues toda la atención va para ellos, a todas las actividades. Como les decía, estas actividades pueden variar de un CDI a otro, de un jardín infantil a otro. Los jardines privados, digamos que tienen un poquito más de libertad respecto a cómo desarrollan sus actividades, pero obviamente ellos tienen una supervisión de un Ministerio de Educación, de una entidad, a veces y también ICDF, que ustedes saben que si estamos cuidando y si estamos trabajando con niños menores de edad, en este caso que son aún más pequeños, que son más vulnerables, son niños menores de 5, menores de 6 años, pues hay que tener más cuidado. Entonces, tanto en jardines privados como en CDIs, toda la atención tiene que ir direccionada hacia los niños, hacia su buen desarrollo, a que en el transcurso del día, de esta jornada de 7 de la mañana a 3 de la tarde, el niño se sienta tranquilo, se sienta pleno, se sienta feliz, que las actividades que la docente desarrolla sean llamativas para ellos, que no sean aburridoras, que no sean tediosas, que no se presenten tantas situaciones de conflicto. Ustedes saben que los niños también son seres humanos y pues tienen sus diferencias, también se presentan algunos conflictos, entonces es la docente quien entra a mediar dentro de ese cotidiano para que no se presenten conflictos y que sea el CDI un lugar donde los niños siempre quieran ir, ¿sí? Que no sea el niño allá en la casa llorando, pensando que no quiere ir o que haga pataleta porque no quiere entrar. Al principio sí es normal, obviamente, porque un niño nuevo dentro de un CDI dura algún tiempo, algunos duran unos días, otros duran unas semanas en adaptarse a ese cambio de vida del hogar, a un CDI, a un jardín infantil y compartir con otros niños. Entonces es importante que todas las actividades que hagamos y todo el tiempo que el niño pase dentro del CDI o dentro del jardín infantil sea un momento y sea un espacio bueno, bonito, llamativo, agradable para ellos, agradable para esos niños, porque ustedes se están formando como pedagogas infantiles, entonces a futuro es eso, también que ustedes piensen ahora en las actividades que van a desarrollar en un futuro para sus niños, que sean unas actividades bonitas, que esa profesión que ustedes van a ejercer en un futuro sea provechosa, sea bonita para los niños, sobre todo con amor, que es lo que siempre nosotros hablamos, de ponerle mucho amor a la profesión, mucho amor a este proceso de formación que ustedes están llevando y mucho amor a la profesión cuando la estén desarrollando. Entonces, todo esto que ustedes pueden observar en sus prácticas dentro de los CDIs es ese primer aprendizaje, ese primer acercamiento que ustedes a futuro van a llevar como docentes para que esos niños se sientan bien dentro del CDI. Aquí cerramos entonces nuestro tema de la sesión número 10. Voy a aprovechar estos 2 minuticos que nos quedan para darles algunas de pronto explicaciones de correos que ustedes me han enviado, llamadas telefónicas que he tenido en relación a las horas de práctica. Ustedes saben que por directrices generales inicialmente eran 120 horas de práctica. Ahora esas 120 horas se redujeron a 80 horas. Entonces ustedes tienen que cumplir en sus CDIs, en sus jardines,
con 80 horas de práctica. ¿Qué pasa si yo hice más? No hay ningún problema. Puede usted tener 97, puede tener 102, puede tener 120, incluso hay algunas estudiantes que tienen más de 120 horas, no hay ningún problema. Siempre y cuando todo, ustedes saben que todo eso se haya dejado firmado y se haya dejado anotado, todas esas horas cuentan, no importa si se pasaron de las 80, si se pasaron de las 120. Que le subyace la duda de que si yo ya tengo más de las 80 horas, debo seguir yendo al CDI, debo ir siguiendo a la práctica, no es necesario. Pero sí es necesario que ustedes den por sentado con la institución, que ustedes dejen las puertas abiertas. Es decir, que tengan un buen diálogo con sus docentes supervisores, que ellos sepan que ustedes pues finalizaron por este semestre sus horas, pero pues obviamente dejen las puertas abiertas por si nosotros les solicitamos otra actividad, que ustedes puedan dirigirse al CDI o al jardín, o ya sea para el otro año, obviamente, que ustedes continúan con sus prácticas, puedan dirigirse al CDI y no tengan ningún inconveniente. Entonces, si ya terminaron sus horas de práctica, sus 80 horas o tienen más, no es necesario que vuelvan al jardín porque pues ya cumplieron con sus horas de práctica. Entonces, lo que sí deben cumplir es importante, las actividades en plataforma, no olviden terminar de subirlas, no olviden estar muy pendientes de las actividades, de estar subiendo todo y de estar muy al día con todo, no se dejen colgar. Entonces, les doy una despedida, muchas gracias por su atención.